gen. Entonces, cuando tenemos la ausencia de un gen y lo queremos poner, ese es uno de los ejemplos. Sin embargo, tenemos otros como el que podemos ver en la imagen B. No sé si ahí ven mi cursor, creo que sí lo ven. Sí, sí se ve. Ok, entonces en este ejemplo B no tenemos la ausencia de un gen, sino que tenemos un mutante en ese gen y queremos hacer una corrección. Por otro lado, es importante tener en cuenta que este B se utiliza usualmente cuando hay ganancia de función y se quiere hacer esa corrección. También se puede inducir el salto del exón y este es el que podemos ver cuando ya tenemos un gen pero está mutado. Por otro lado, en la imagen C podemos ver que hay otro tipo de terapia génica que es de inhibición del gen. Cuando nosotros queremos inhibir un gen, usualmente es por la presencia de un patógeno, es decir, no queremos inhibir nuestro propio gen, sino un gen de un patógeno presente, o cuando se quiere silenciar algún tipo de oncogen. Aquí se puede ver que hay, por ejemplo, oligonucleótidos antisentido, ARN de interferencia, ribosimas, entre otros, para este tipo de tratamientos. Y finalmente tenemos la eliminación directa de células que se utiliza principalmente en el cáncer y tiene dos aproximaciones. Esta que estamos viendo en la imagen D, en donde se toma básicamente una toxina y se ataca directamente la célula, o que se utiliza un promedicamento que cuando es metabolizado por las células muere, pero también tenemos esta, digámoslo así, muerte asistida, en donde lo que se introducen son genes que codifican para que el sistema inmune pueda reconocer esas células malignas y sea él el que esté encargado de asesinarlas. Por otro lado, aquí les quiero mostrar, en este momento hay más de 1500 protocolos en terapia génica. Infortunadamente, solo el 3% se encuentran en fase 3. Para recordar, la fase 3 es la que se hace en una población grande de personas para mirar su efectividad y todas estas son en células somáticas. Podemos ver que se está haciendo una gran cantidad de investigación en células cancerosas, perdón, en enfermedades como cáncer, pero es importante tener en cuenta que las más efectivas hasta ahora han sido las enfermedades monogénicas y particularmente las que están asociadas a enfermedades recesivas. Esto tiene mucho sentido debido a que si tenemos una enfermedad recesiva que es monogénica, es mucho más sencillo introducir un gen y sabemos que ese gen va a cumplir el papel suficiente para que ya no se presente esta patología. Por otro lado, cuando miramos los vectores, podemos ver que hay dos colores. Tenemos un color gris y tenemos un color azul. Entonces, las de color gris son las que no se utilizan por medios virales y tenemos la introducción, por ejemplo, del ADN desnudo o tenemos la lipofección, que es básicamente envolver el ADN que queremos en una capa lipídica para que pueda entrar a la membrana celular. Este tipo de introducciones forman ADN de forma extracromosomal y no van a durar permanentemente, sino que van a durar durante un periodo de tiempo. Por otro lado, podemos ver que la mayor parte en este momento de la investigación se está utilizando algún tipo de virus, de los cuales vamos a hablar ahora y nos vamos a enfocar principalmente en los primeros cuatro. Tanto los retrovirus como los lentivirus, como podemos ver en la sección de interacción con el genoma, son integrantes, es decir, que la información que ellos transmiten queda asociada directamente en el genoma de la persona. ¿Cuál es el problema? Existe un riesgo de que esta información quede colocada cerca de un oncogen y sea activada. Entonces es por esta razón que si bien estos virus sirven para poner expresión durante un periodo de tiempo muy largo, también hay un riesgo alto asociado. Es por esto que se ha utilizado el adenovirus, en donde el adenovirus no es integrante, es decir, no asocia su información en el genoma. Sin embargo, los adenovirus tienen un problema y es que tienen una alta respuesta inmune, como mencionó nuestro compañero Reinaldo, en el caso de una persona que murió por una terapia de adenovirus recombinante, y es por esto que últimamente se está utilizando los virus adenoasociados. Estos virus adenoasociados tienen la capacidad también de colocar ADN sin incorporarlo en el genoma y tienen una respuesta inmune mucho menor. ¿Cuál es el problema de los virus adenoasociados? Que solamente su genoma viral es de 5 kilopares de bases y realmente la información que se puede colocar es muy poca. Por otro lado, y como mención honorífica, tenemos ahí el virus del herpes, que se utiliza principalmente porque las células a las que ataca son las células del sistema nervioso central. Listo, ahora para demostrar un ejemplo, vamos a tomar el de distrofia muscular de Duchenne, como ya todos hemos oído y mencionado en la clase, pues hemos oído mencionar en la clase. Esa es una enfermedad genética recesiva ligada al X que afecta primordialmente a los hombres y a las mujeres suelen ser portadoras. Y es causado por una mutación nonsense que cambia el marco de lectura para el gen que codifica la distrofina. Si seguimos, porfa. Entonces aquí podemos ver tres tratamientos distintos que tienen que ver con la terapia génica.
Comenzamos con el morfolino, que este se basa en la introducción de oligonucleótidos que induce un salto de transcripción de exones para la transcripción de exones mutante para la mutante de pre-mRNA para restaurar la producción de distrofina. En el segundo ejemplo tenemos a taluren, que es una molécula diseñada para suprimir la detección de la traducción prematura de la mutación nonsense. Y finalmente tenemos la estimulación de la eutrofina. La eutrofina es una molécula semejante a la distrofina, por lo cual al estimular esta producción, debido a su semejanza, trata de simular el papel de la distrofina para disminuir la degradación muscular. Existen 3 tratamientos debido a que cada una, debido a que son mutaciones específicas y bien individuales, no siempre se puede usar el mismo tratamiento para cada una. Ahora seguimos para el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el cáncer y ya hablaron un poquito de esto, pero pues es 2/3 de las propuestas totales de terapia génica están enfocadas al cáncer, entonces digamos que es una aproximación súper importante y dependiendo del tipo de cáncer va a haber una estrategia general distinta. Entonces, por ejemplo, para el cáncer de ovario hay adición de genes para restaurar la función de los genes supresores, como el BRCA1 o el P53 del que hemos hablado, o inactivar oncogenes. Estas estrategias generales son muy distintas, como pueden ver, por ejemplo, para el melanoma, en el que se plantea inducir apoptosis de las células tumorales, el cáncer de próstata, donde se modifican las dendritas para tener una reacción inmunológica específica para los tumores, el glioma, del que vamos a hablar un poquito más adelante, y otros varios tumores, en el que la idea es incrementar los antígenos y lo cual incentiva al sistema inmune a atacarlo como si fueran banderitas rojas para ataque. Y esto es importante resaltar que estos métodos están lejos de ser 100% efectivos e incluso si la terapia resulta ser muy efectiva, los tumores pueden volver a crecer si queda alguna célula mala. Por eso ahora no hablamos tanto de una cura contra el cáncer, sino un manejo a largo plazo de los desórdenes relacionados al cáncer. Entonces, ahora, pues para hablar un poquito de la terapia génica para tumores cerebrales, lo que se hace es que se plantea un retrovirus que produce HSBTK, que es la timidina quinasa del virus herpes simplex. Esta se inyecta en el tumor y quedan las células que producen el vector. Y como los retrovirus solo infectan a las células en proceso de división, se adiciona la prodroga ganciclovir por vía intravenosa y así se atacan solamente las células del tumor y no las células sanas. Entonces, pues bueno, en conclusión, Andy, sigue, por favor. La terapia génica tiene mucho potencial para tratar enfermedades porque permite transferir ADN, ARN o oligonucleótidos y aliviar los síntomas de muchas enfermedades. La ética es súper importante acá porque pues técnicamente podría hacerse en líneas germinales, lo cual haría una modificación permanente y heredable. Y cada enfermedad tiene un tipo de terapia génica específico y aún hay mucho espacio de investigación en el área. Muchas gracias y si tienen cualquier pregunta, estamos disponibles. Bueno, los felicito. Excelente presentación. Yo creo que los grupos que vienen ahora tienen un nivel alto de comparación. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta puntual, porque pues desafortunadamente no podemos entrar a hacer preguntas ya más a fondo relacionado con esto, pero yo creo que los felicito de verdad. Nos hicieron una introducción excelente al tema y por lo menos yo creo que nos dejaron con ganas de saber más. Felicitaciones. Gracias. Gracias, María Claudia. Gracias. Mientras tanto, que veo que alguien está escribiendo, pero mientras tanto, ¿qué otro grupo está listo ya para presentar? O si no, nos toca sacar papelito. ¿Algún grupo? Profe, creo que Daniela Blanco está diciendo que pueden pasar ellos. Ay, perfecto. Listo. Entonces, el grupo de Daniela, dime a quién, por favor, le doy acceso. Daniela, ahí te convertí a ti en presentadora. Y a mí, gracias.
A mí es ¿quién? Daniela Blanco. ¿Dónde estás? Se me perdió. Es Daniela Fernanda Blanco. Ah, ya vi. Es que le di acceso a la otra Daniela. Listos. Mientras se arreglan para esa presentación, quería hacerle una preguntita rápida. Me parece un tema muy importante que mencionaron netamente en las conclusiones al primer grupo que pasó. Quisiera saber si revisaron tal vez en algún momento como cuál es la razón principal por la cual es, es como tan debatido y tan controversial el tema de la terapia génica germinal, como en el aspecto ético. Pues como trata con embriones y todo eso, la posibilidad de que algo vaya, como algo falle o algo algo falle es arte, como uno no sabe, pues la gente tiene mucho, pues la gente no, pues todo el mundo le da miedo ver qué podría pasar si algo pasa, pues si algo falla. Entonces es una de las cosas principales. Y otra cosa es que pues la religión también juega un papel importante en esto, como ha jugado un papel importante en muchos debates éticos de la ciencia, en especial la genética. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, pero esos son una de las cosas más importantes. Sí, lo que mencionas es súper importante y también es el tema de que hay un debate gigante en términos de cuándo comienza la vida, de cuándo podemos definir que ya una célula o un embrión o un feto tiene esos mismos derechos humanos que tenemos todos nosotros. Entonces eso es lo que ha dado tanto problema para esta investigación y por eso se han creado como muchas leyes para prohibirlo. Entonces me gusta que lo hayan buscado, es súper importante para la investigación el tema de la ética. Listo. Perfecto. Súper respuesta. Daniela, tienen entonces la palabra. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Listo. Mi grupo y yo les vamos a exponer sobre las alteraciones en el ADN, cómo afectan la fertilización in vitro. En principio, pues les voy a explicar más o menos qué es la fertilización in vitro y voy a dar como un contexto histórico. Entonces, pues comencemos. ¿Qué es la fertilización in vitro? La fertilización in vitro es un tratamiento de reproducción asistida que consiste en la unión de un óvulo y un espermatozoide fuera del vientre materno en un laboratorio altamente especializado. En 1978 se reportó el primer nacimiento exitoso mediante fertilización in vitro. Esto fue gracias al consejo por parte de dos doctores, quienes extrayeron y fecundaron el ovocito de una madre, la cual no había podido caer en embarazo durante un largo periodo. Ellos fecundaron el ovocito en un ambiente externo y lo introdujeron nuevamente en el útero de la madre, permitiendo que éste se desarrollara dentro del mismo. Finalmente, pues nació una niña sana y esa niña fue considerada el bebé del siglo por tal descubrimiento histórico. Gracias a esto y al avance de la tecnología, esta es una alternativa para el tratamiento en parejas con infertilidad que no han logrado embarazos con tratamientos convencionales. Y así pues, como todos sabemos, tener hijos hoy en día se ha convertido en una meta que se busca cumplir, luego de un proceso largo en el que dos personas interactúan una vez que ambos hayan alcanzado el éxito pues, social deseado. Por esta razón, en general, muchas mujeres actualmente buscan quedar embarazadas después de los 30 y muchas otras después de los 35 y así sucesivamente, cuando estas ya pues han alcanzado
las metas que quieren socialmente. Y pues, como todos también sabemos, en este rango de edades la tasa de fertilidad, puedes cambiar la diapositiva, por favor. En este rango de edades, la tasa de fertilidad tiende a descender drásticamente. Y con ello, pues, las probabilidades de quedar embarazadas. De tal manera, este pues no ha sido motivo de que las personas no utilicen este método, ya que aumenta las probabilidades de quedar embarazadas. Continuando, voy a explicarles exactamente cómo funciona este proceso. Todos los pasos que mencionaré tienen como prioridad maximizar la probabilidad de embarazo. Entonces, en primer lugar, se realiza una estimulación ovárica mediante inyecciones subcutáneas a la paciente. Estas inyecciones contienen hormonas que tienen como objetivo estimular en mayor medida el crecimiento de los folículos, los cuales se muestran en la figura, los cuales pues contienen los ovarios. Esta estimulación se hace con el fin de obtener un mayor número de óvulos de buena calidad. Y este proceso es controlado, en este proceso se controla pues, el crecimiento de los folículos para conocer cuándo estos van a estar listos para poder ser extraídos y fecundados. Posteriormente, se realiza una punción ovárica, la cual consiste en realizar una punción en los folículos donde se encuentran los óvulos ya maduros, y esto se hace mediante una aguja que los aspira a través de la vagina. Luego, el mismo día de la extracción, se lleva a cabo la fertilización in vitro en un ambiente externo al útero, en un laboratorio especializado, como mencioné anteriormente, y el desarrollo del embrión se controla durante varios días, exactamente 5 días, donde el embrión fecundado alcanza la etapa de blastocito, que es la fase en la que se realiza la transferencia embrionaria, la cual es el siguiente paso, en donde insertan el embrión fecundado al útero de la madre, donde se deja que éste se desarrolle normalmente. El último paso es realizar una prueba de embarazo 2 semanas después aproximadamente para conocer si el procedimiento ha sido exitoso. Por otro lado, aunque se sabe que las probabilidades de embarazo gracias a esta técnica han aumentado, también existen algunas posibles causas de fracaso, las cuales pueden ser anormalidades en el esperma, la falta de penetración de la zona pelúcida, la cual es la zona externa del ovocito, o un defecto propio del ovocito. Esos fracasos pueden ocurrir en cualquier paso del proceso y pues a menudo no se conoce exactamente la razón. Las maneras de maximizar las probabilidades es realizando este proceso varias veces hasta conseguir el resultado deseado. Listo, entonces, ¿puede la fecundación in vitro garantizar el embarazo? Entonces, los métodos de reproducción asistida se han desarrollado muy bien desde el punto de vista técnico. Sin embargo, esto no basta para lograr el embarazo. Existen factores paternos y maternos que pueden influir en el éxito. El 40 y 50% de los casos de infertilidad son de origen masculino. Entonces, por ello se realizan análisis de semen por evaluación de factor masculino. Generalmente se realizan espermogramas donde se mira el número, la concentración, la movilidad y normalidad morfológica de los espermatozoides. No obstante, mediante estos es imposible evidenciar como alteraciones en el ADN. Se calculó que el 15% de los varones presentan un espermograma normal y que varones infértiles presentan una mayor fracción de espermatozoides con ADN roto. Ahora sí, siguiente. Entonces, por ello es importante hablar de fracturas en el ADN espermático, las cuales se detectan a través de un ensayo de dispersión de la cromatina espermática. Este consiste en un tratamiento con ácido que induce la descondensación del ADN y logra la visualización de los espermas con ADN intacto por la formación de un halo de dispersión, como podemos ver en la imagen, alrededor de la cabeza. Por el contrario, los espermas con ADN dañado no forman dicho halo. Esta técnica es fácil, rápida y accesible.
Bueno, como ejemplo encontramos este artículo donde hablamos de la fragmentación del ADN espermático en parejas tratadas por fertilización in vitro. Entonces, este estudio se hizo en 107 parejas infértiles con mujeres que tienen una edad menor o igual a los 42 años, que tienen una causa tubárica de infertilidad o una reserva ovárica normal. También deben tener un rango normal de hormonas en la prolactina, la insulimina y la hormona estimulante de la tiroides. De este estudio también se excluyen las mujeres con fibroma uterino, porque esto puede comprometer la cavidad endometrial. También se excluyen las mujeres con pólipo endometrial o que no tuvieron respuesta a la inducción de la ovulación. Esto se ve en el 6º día y esto se denota cuando tienen menos de 3 folículos. También se van a excluir mujeres y hombres que tengan enfermedades sexuales genéticas o malignas y hombres que hayan tenido alteraciones severas en el espermograma. En la imagen de arriba podemos ver cuáles son los valores del espermograma. Bueno, este test va a determinar el índice de fragmentación del ADN de la cromatina espermática mediante el test que mi compañera ya explicó de la dispersión de la cromatina espermática, donde un porcentaje mayor a 25% va a ser alto y uno menor va a ser bajo. En este también se miran ciertas variantes como lo son el número de óvulos aspirados y fertilizados, la tasa de fertilización, la calidad de tripletas embrionadas que serán transferidas al útero, la presencia de un bebé mediante por un ultrasonido y las siguientes variables que pueden afectar el DNA espermático, como son la exposición a contaminantes, el tabaquismo, la edad avanzada, el consumo de bebidas alcohólicas o las infecciones seminales. Bueno, a continuación podemos ver que el espermograma convencional no... en la siguiente gráfica podemos ver que el índice de fragmentación de la cromatina tuvo una media de 27.3%, donde el 33.6%, como se ve en rojo en la gráfica, va a dar un alto potencial fertilizante. Y el 66.4% tiene un bajo potencial fertilizante. En la siguiente gráfica podemos ver que la tasa de fertilización promedio para el grupo con bajo potencial fertilizante fue el 75.56 y el 81.82 para el grupo con un alto potencial fertilizante. Por más de que no hay diferencias significativas, podemos ver que hay una ligera predominancia de la baja fertilización relacionado con el bajo potencial. Ok, entonces aquí ellos querían analizar el comportamiento de la edad de acuerdo al potencial fertilizante. Entonces se encontró que a mayor edad hay un menor potencial fertilizante y por tanto hay más riesgo de daño genómico. Entonces, pues podría haber más posibilidad de encontrar rupturas en el ADN espermático. Por otro lado, se estudiaron como algunos factores que pueden influir en el grado de fragmentación del ADN, como un antecedente de variocele, que es como un mal funcionamiento de las válvulas encontradas en las venas, el consumo de alcohol, el hábito de fumar y la exposición a agentes físicos y químicos. Sin embargo, pues a pesar de que estas variables apuntaban hacia un bajo potencial fertilizante, pues nos encontró una correlación con daños en el ADN espermático. Bueno, del anterior podemos ver que el espermograma convencional no aporta la información completa del potencial fecundante y de la capacidad de proporcionar un embrión de calidad. También podemos ver que los hombres infértiles tienen una mayor fracción de espermatozoides con roturas en el DNA, lo cual está relacionado con la disminución en las tasas de fertilización o implantación después de la fertilización in vitro. Lo cual no afecta a anormalidades morfológicas, pero sí en las tasas de implementación.
También una fragmentación superior al 30% corresponde con una baja tasa de formación de blastocitos y del embarazo. Y la relación entre la edad paterna y el grado de fragmentación de DNA espermático puede conducir a más enfermedades genéticas, más fragmentación del DNA y una menor calidad seminal. Y esto puede ser debido a que como llevan más tiempo, como son de mayor edad, esto va a implicar una mayor exposición a factores ambientales y esto también se puede transmitir a la descendencia. La mayor edad también puede producir un aumento en la fragmentación y la movilidad de los espermatozoides, lo cual puede alterar los mecanismos de detección de las células apoptóticas, durante la espermatogénesis. Como conclusiones recalcables, podemos ver que el espermograma convencional es incapaz de detectar las alteraciones en el DNA. Y un esperma con DNA roto impacta negativamente las técnicas de reproducción asistida. La asociación entre el aumento del daño genómico entre los espermatozoides y la edad del varón también afecta, y el consumo de alcohol y el hábito de fumar y la exposición a agentes físicos y químicos no se relacionaron con el índice de fragmentación de ADN espermático, pero sí con el potencial de fecundación. Y estas fueron las referencias de donde tomamos todo. Gracias. Hola Daniela y el grupo, muchísimas gracias. Estuvo muy buena su presentación. ¿Alguna pregunta de sus compañeros mientras se va listando Juber? Creo que hay varios que están escribiendo. Juber, mientras tanto me avisas a quién le doy acceso. Fabián, listos. Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Seguimos con el otro. Estamos un tris colgados de tiempo, entonces necesitamos que traten de no pasarse de los 10 minutos. Ok, veo aquí mientras tanto, Laura, después de Juber podemos ir nosotros. Yo dije primero, luego Laura, perdón. Entonces, listo, ya está. Luego sigue Isabela, luego Laura. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, entonces nosotros somos Yoto Queresana, Fabián Herrán y pues quien les habla, María Iriarte. Y pues nada, les vamos a exponer el tema de farmacogenómica. Pasa, por favor. Bueno, pero entonces para hablar de farmacogenómica debemos tener en cuenta que cada persona responde de manera diferente a los medicamentos. Dicha respuesta está clasificada entonces en dos categorías, en el hecho de que si afectan la farmacodinámica o la farmacocinética del medicamento, es decir, lo que el fármaco le hace a nuestro organismo y lo que nuestro organismo le hace al fármaco. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que lo que les mencioné anteriormente está mediado por numerosos genes y sus variables dentro del genoma. Estas variables genéticas modificadoras de la respuesta a fármacos son polimorfismos que en su mayoría son de tipo SNPs, es decir, que se da un cambio en un solo nucleótido dentro de la cadena de ADN, que pues si se ubica en una región codificante va a tener consecuencias en el fenotipo debido a que vamos a tener variables funcionales de la proteína codificada por ese gen.
Pero entonces, para que una variante sea considerada como polimorfismo, esta debe darse en por lo menos un 1% de la población. Sigue, por favor. Bueno, ahora bien, tenemos que los estudios de farmacogenómica buscan esas variantes de aquellos posibles genes candidatos dentro del genoma, de los cuales se tiene sospecha que pueden ocasionar la respuesta a fármacos, pero entonces se le da un enfoque como más individual. Se puede decir que los estudios iniciales en farmacogenómica se realizaron hace un poco más de 50 años, investigando pues lo que les había dicho anteriormente de la farmacodinámica y la farmacocinética de los medicamentos. Y esto permitió el desarrollo de tecnologías que pues le dieron otro enfoque al descubrimiento de fármacos y permitiendo a su vez la aplicación de terapias farmacológicas personalizadas a partir de la composición genética del individuo y contribuyendo también a la prevención de enfermedades. Pasa. Entonces, tenemos que el desarrollo de la farmacogenómica ha tomado como base fundamental el proceso de biotransformación, el cual está dividido en fases. Tenemos que en la fase 1 se presentan reacciones ya sea de oxigenación, de oxidación, reducción, hidrólisis, y hay otras tantas que lo que van es a ocasionar un cambio en la estructura del fármaco al introducir nuevos grupos funcionales, por eso se le llama funcionalización. De las proteínas más importantes que participan en este proceso, pues tenemos las pertenecientes a la familia de las oxigenasas, como son las del citocromo P450. Ahora, tenemos que en la fase 2 se va a dar la conjugación de los metabolitos obtenidos en la primera fase con moléculas endógenas o bueno, con enzimas como la GST, la UGT, con sulfotransferasas o con metiltransferasas que pues van a permitir la eliminación directa del fármaco, ya sea por la bilis o por la orina. Siguiente, por favor. Bueno, durante todo este proceso van a estar presentes las transportadoras ABC, que van a contribuir pues, en la absorción, en la distribución y en la excreción de los medicamentos. Tenemos que el principal es el transportador ABC1, o también tenemos el gen de multiresistencia a drogas 1, o MDR1, que va a codificar para la glicoproteína P ligada a ATP, la cual es la encargada de llevar moléculas del interior al exterior de la célula y pues también va a ser el proceso contrario de moverlas del exterior al interior. Entonces, bueno, mi compañero en la siguiente diapositiva les va a explicar un poquito más de manera gráfica todo eso que les dije. Ok. Bueno, entonces uno de los ejemplos pues el ejemplo principal que nosotros escogimos en este caso fue el clopidogrel, el cual es una tienopiridina. Esto significa que es un inactivador de plaquetas distinto a la aspirina, lo cual previene los cálculos. Esto se ha utilizado principalmente para tratamientos de síndrome coronario agudo, para trombosis después de una inversión coronaria percutánea, cardiopatía isquemática o algún otro problema cardíaco relacionado con la coagulación. ¿Podrías pasarlo, por favor? Siguiente. Bueno, entonces, dicha droga es una prodroga, lo que significa que tiene que haber una conversión química para tener el compuesto activo. Como podemos observar el diagrama, primeramente lo que ocurre es que se absorbe por las vellosidades intestinales por el transportador ABCCB1 o MDR1, como ya María José lo había mencionado anteriormente. Después esta se transforma a 2-oxocopidogrel por medio de enzimas hepáticas y luego el principal medicamento activo, que es el tiol activo. Ese es el metabolito activo. Este lo que hace es inhibir los receptores de ADP de las plaquetas, lo cual facilita la degranulación de las mismas. Aproximadamente el 15% de este metabolito es convertido a tiol activo y el resto es hidrolizado. Pero dicha respuesta puede variar dependiendo de los individuos, las variables genéticas y los factores ambientales. Entonces, en este caso, lo que se estudió fue, en este artículo, lo que se estudió fue los polimorfismos en los diferentes puntos de control que podemos encontrar
encontrar. Entonces, primero tenemos polimorfismos en los receptores ABCB1. Los principales pueden ser tener una o dos copias del gen, lo cual disminuye la biodisponibilidad del compuesto. Generalmente con pacientes con infarto agudo o de miocardio se tiene un peor pronóstico, pero a comparación con los pacientes de síndrome coronario agudo, dicha modificación genética no modifica la respuesta al medicamento. Por otro lado, ya también tenemos las enzimas hepáticas, las cuales la principal variable asociada es la enzima CYP2C19, ya que esta es la responsable del 45% del primer paso metabólico y un 20% del metabolito activo. En términos generales, hay 30 variaciones alélicas que pueden variar la biodisponibilidad también del compuesto. Y por último tenemos los receptores plaquetarios, lo cual lo que hace es que, pues de hecho no tiene ningún efecto, los efectos clínicos son neutros, y sí, los que se han estudiado hasta la fecha, ¿no? No obstante, en el artículo se analizan, los análisis son muy contradictorios, pues dichas respuestas a este compuesto depende del contexto de la enfermedad, del tipo de mutación y otros factores de riesgo. Y ya, pues por último, como factores, como alternativas para este medicamento, tienen varias, como la modificación de dosis de carga y mantenimiento, pero pues no se ha tenido muy en cuenta la base genética del paciente, ¿no? Además de eso, se puede agregar una droga adicional, como la aspirina, para reducir la actividad plaquetaria, y por último, se pueden hablar de nuevos tratamientos con nuevos antiplaquetarios, como es el Prasugrel o el Tigagrelor. Ya. A manera de concluir lo que mis compañeros han dicho, en primer lugar, cabe resaltar que en la actualidad, debido a los avances de la farmacogenómica, es posible detectar factores que explican la variabilidad de la respuesta farmacológica entre individuos de una misma población. Ya en el caso específico que explicó mi compañero Juber del clopidogrel, que permite corroborar la diversidad de modificaciones genéticas presentes y cómo estas corresponden a las respuestas farmacológicas. Sin embargo, en otros casos se requieren más evidencias antes de realizar estudios genotípicos para determinar si la respuesta, si la diversidad de las respuestas es debido a variabilidad genética. Y por otro lado, cabe resaltar que a pesar de que el componente genético es sumamente importante en el caso de una respuesta a un fármaco, no es el único factor que afecta la misma respuesta, por lo cual es necesario tener en consideración otros factores. Y ya. Y listo, esas son las referencias. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Mientras se va listando el otro grupo, yo sí tengo una preguntita para cualquiera de ustedes. Ustedes sabrán que hay paneles digamos, donde les dicen, vamos a hacernos el panel farmacológico y con eso ustedes ya saben qué medicamentos puede consumir sin ningún problema y cuáles puede usted llegar a tener, pues digamos, alguna tendencia a no tolerarlo o a generar efectos secundarios. Con lo que ustedes alcanzaron a leer, ustedes podrían decirme si estarían tranquilos haciéndose esas pruebas genéticas o si por el contrario de pronto pues todavía hay cositas que no les creen mucho a estos paneles. Yo quiero hablar, Claudia, disculpame un segundo que yo puse un... Qué pena. Sí, pues basado en lo que nosotros leímos acerca del artículo, pues es bastante contradictorio porque a pesar de los factores genéticos, también está la epigenética, la expresión de los genes, ¿no? Entonces, no solo la predisposición a los antibióticos, a los medicamentos tiene un efecto, sino también es como la dieta, lo que hablamos que es la capacidad de carga, como la adquisición y la administración del medicamento también influye mucho. Entonces, tiene que hacerse como todo un estudio
del paciente, pues para poder identificar un tratamiento óptimo. Entonces yo siento que todavía hace falta un poco más de estudio respecto a esto. Ok, perfecto. Sí, digamos que la clase pasada nos mostraron un ejemplo particular de la warfarina y pues ese es el que ha sido más estudiado y más confiable. Pero pues todavía hay muchísimos datos que necesitamos, digamos, nosotros en enfermedades psiquiátricas, pues estamos crudos todavía y la información que hay, como tú dices, todavía toca mirarla desde muchos ángulos diferentes. Bien, muchísimas gracias. Ya está David como presentador para que puedas ir compartiendo tu presentación. Bueno, Bueno, nuestro grupo va a hablar sobre la fecundación in vitro en bovinos y somos Valentina Almanza, David González y yo, Isabela Cabas. Entonces, la fertilización in vitro es un proceso que inició en la veterinaria y acá pues presentamos el primer caso que fue en 1890 de Walter Heep, que transfirió exitosamente los embriones de conejo. Este proceso posteriormente se introdujo en la medicina para tratar problemas de fertilidad, como por ejemplo la lesión del gen DAS en el cromosoma Y, lo que genera que no haya una producción significativa de espermatozoides en los tubos seminíferos y se soluciona por medio de las inyecciones de esperma en el citoplasma del óvulo y pues esto lleva al lado de la lesión hereditaria. Posteriormente, pues acá mencionamos más casos que se realizó la primera fecundación in vitro en España en 1984 con los ginecólogos que podemos observar ahí en la foto. Y ya para 1978 se lograron los primeros embarazos en seres humanos mediante esta técnica de fertilización in vitro en un ciclo natural. Y con este tuvimos el nacimiento de Louise Brown en 1978 en Inglaterra. Entonces, ¿qué es y cómo se utiliza en humanos? La fecundación in vitro es una técnica por la cual la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. La fertilización in vitro es el principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de producción asistida no han tenido éxito. Este proceso implica el control hormonal del proceso ovulatorio, extrayendo uno o varios ovocitos de la madre para permitir que sean fecundados por los espermatozoides en un medio líquido. El cigoto puede entonces ser transferido al útero de la mujer, o sea, de la madre que puso el óvulo, en vista a que el implante del útero continúe en su desarrollo hasta el parto. ¿Y cómo se utiliza en humanos? Generalmente en el tercer día de la menstruación se estimula el desarrollo de folículos múltiples en los ovarios pues, de la madre mediante tratamientos hormonales. En la mayoría de los pacientes se emplean inyecciones gonodotropinas que genera como poder realizar algún análisis complementario de niveles hormonales como el estradiol o la progesterona y el crecimiento folicular mediante la ultrasonografía ginecológica. Y pues el tiempo ya posterior a esto es como que varía entre 8 y 12 días de inyecciones. Normalmente, cuando se considera que la maduración de los folículos es adecuada, se administra al paciente con gonadotropina cariónica humana o alguna agonista de la GnRH. La primera actúa como un análogo de la hormona luteinizante, mientras que la segunda induce como un disparo de la propia hormona luteinizante. Una vez en el laboratorio, los ovocitos extraídos se lavan para mantener el pH, recortando las células granulosas, se rodean como preparándolos para la fecundación y deben tenerse como 4 horas más o menos en la incubadora hasta poder realizar la inseminación y son más o menos 40 horas para la inducción de la ovulación, que sería el momento
el momento en que ocurre la ovulación espontánea. Una vez el óvulo como que sí ha sido fecundado y se puede obtener un cigoto, este es cultivado para promover su división celular y el crecimiento para que pues pueda como llegar a formarse un embrión. Este cultivo dura alrededor de 2 y 5 días, es muy importante como que se lleven condiciones óptimas para el embrión, porque pues de esto depende mucho la calidad, de cómo se genere la división celular y esta tasa de implementación, después, bueno, después se transfiere al útero de la madre para el crecimiento del embrión, ya como llevarse a cabo en buenas condiciones. Y pues, o sea, realmente como el estado del embrión depende mucho de las condiciones en las que se mantiene primero en el laboratorio, como las temperaturas y eso. Los laboratorios que se especializan en la fertilización in vitro han desarrollado métodos de puntuación para juzgar como la calidad de estos ovocitos y de los embriones. Los expertos como que examinan la simetría del embrión, la integridad estructural de sus células y el crecimiento general entre 2 y 5 días después de la fecundación. Los embriones, según el número de las células, la paridad del crecimiento, el grado de fragmentación y el estado de citoplasma también como que se pueden clasificar. Normalmente se utiliza como para mejorar las posibilidades de implantación y de embarazo y se transfieren varios embriones simultáneamente para ver como cuál tiene éxito. Estos como que los embriones se pueden considerar mejores y transferirse al útero de la mujer a través de una cánula de plástico que se introduce a través de la vagina y el cérvix y se controla mediante su visualización por ultrasonidos o ecoguiadas. Bueno, como mi compañera le explicó anteriormente, la fecundación en humanos, ahora yo les voy a explicar como el paso a paso para la fecundación en bovinos. Entonces, pues antes de empezar con los 5 pasos que están bien en la presentación, tenemos que empezar con un proceso de fecundación que se requiere alterar hormonalmente al animal mediante 2 hormonas gonodotripinas, lo siento, que son la hormona filoculoestimulante y la hormona luteinizante. La primera se encarga de estimular el crecimiento de los folículos en el ovario. En su interior se desarrollan los óvulos y posteriormente saldrán del folículo para desplazarse a través de las trompas de falopio. Y la segunda, la luteinizante, es la encargada de producir la ovulación, haciendo que el ovocito ya madurado salga del folículo y se libera a través de las trompas. Entonces, para empezar, tenemos la aspiración de folículos por la recuperación de ovocitos. Entonces, esta se da a partir de hembras sacrificadas en el matadero, mediante la obtención de sus ovarios, o la aspiración de los folículos a partir de animales vivos utilizando la aspiración transvaginal. Bueno, para hacer esto se necesita una gran cantidad de ovocitos con el fin de incrementar la probabilidad de obtener gestaciones provenientes de un grupo de ovocitos recolectados. Por lo tanto, la recuperación de estos ovocitos provenientes de las hembras de matadero se convierte en una fuente económica y deseable para la producción de embriones in vitro. Después tenemos la selección de los ovocitos. Bueno, entonces para esto los bovinos son ovuladores espontáneos, por lo que la mayor parte de los ovocitos obtenidos tras la aspiración folicular están destinados a degenerarse. Es necesario estimular la calidad de ovocitos antes de utilizarlos para la maduración in vitro, ya que solamente una parte de los mismos tiene la capacidad de ser fecundado y soportar el desarrollo embrionario. Para esto se basa en 3 criterios. Primero, el diámetro del ovocito condiciona su capacidad para madurar. Por lo que el ovocito de los bovinos debe tener un diámetro inferior a 110 micrómetros. Segundo, tenemos que revisar el aspecto del citoplasma. Si el citoplasma tiene un color oscuro, muestra una acumulación de lípidos y un buen potencial para el desarrollo, mientras que los que presentan un citoplasma pálido tienen una baja densidad de orgánulos y escasos potencial de desarrollo. Pero que el citoplasma esté oscuro no significa que tiene que estar negro, porque si está negro es que el ovocito está viejo y no va a soportar el desarrollo. Y por último,
La característica del cúmulo que los rodea, si se encuentran rodeados por cúmulos compactos formados por varias capas de células, presentan mayores porcentajes de maduración, fecundación y desarrollo hasta para los blastocitos. Bueno, después sigue la maduración de los ovocitos. Para estos se necesitan cultivar por 24 horas cuando están inmaduros en un medio de maduración, que en este caso es el TCM 199, con condiciones específicas como la temperatura, los niveles de oxígeno, nutrientes, entre otros. También necesitamos estrógenos en el medio para que la maduración sea mucho más favorable y se logre observar el bloqueo de la meiosis durante la fecundación. Breve. Después de eso sigue la capacitación del esperma. Entonces, los espermatozoides de mamíferos no pueden fertilizar, no pueden fertilizar el ovocito directamente después de la eyaculación, sino que tienen que pasar por un cambio morfológico y también, sí, pasan por diferentes cambios. Entonces, generalmente el proceso naturalmente ocurre a medida que van pasando por el ducto vaginal, pero pues como en este caso no se da, se deben sufrir la capacitación para que puedan realizar la reacción acrosómica, que es cuando se unen las membranas a través de la zona pelúcida del ovocito. Entonces, lo que se hace es, se centrifuga el método más usado es centrifugar el semen y queda el plasma seminal arriba, se descarta ese pedazo y quedan los espermatozoides abajo. Y se pone un medio para que los espermatozoides suban y pues los espermatozoides que logran llevar al tope del tubo, por decirlo así, son los espermatozoides buenos que sirven para la fecundación. En 1981, perdón, se descubrió que la heparina en el medio aumenta la capacidad de los espermatozoides para fertilizar, entonces pues es un añadido importante en el medio. Y pues ya con eso los espermatozoides pueden realizar la fertilización. Y bueno, ya el último paso sería la fertilización, el cual se tiene que preparar una caja de Petri y ya con el semen capacitado se tiene que diluir a cierta concentración y se preparan la cantidad de gotas que se necesita en la caja de Petri para la inseminación y se cubren con aceite mineral. Y ya lo último como interesante que encontramos fue la utilización de semen sexado. Entonces en la producción bovina es importante como la fecundación con espermatozoides seleccionados, supongamos para sistemas como una teluchero para la producción de leche, porque pues se necesitan hembras porque no tomamos leche de toro. Entonces, y pues eso, la generación de hembras garantiza la reposición de futuras vacas. Entonces, en 1980 salió la citometría de flujo, que lo que hace es separar los espermatozoides según los cromosomas sexuales. Entonces, el X y el Y se diferencian debido a la cantidad de ADN que tienen. Generalmente el X tiene más. Y entonces lo que se hace es incubar el semen en un colorante que tiene el ADN y entonces a mayor cantidad de ADN, mayor fluorescencia. Y por un citómetro de flujo se permite alinear y leer los espermatozoides uno a uno en microgotas. Entonces, pues el problema de la fertilización in vitro en sí es que es menos efectiva la fertilización que como ocurriría de manera natural. Y pues más aún cuando se usa en espermatozoides seleccionados. Entonces, del 100% que se selecciona, 20% va al X, 20% va al Y. Y el otro 60% se descarta porque esos son espermatozoides muertos o microgotas sin nada. Entonces, bueno, pues el semen sexado generalmente se comercia congelado y para demostrar que es bueno se prueba la motilidad de los espermatozoides y la pureza del sexo que se compró. Y se otorga la menor probabilidad, la menor efectividad debido a pues, que el número de espermatozoides baja a medida que se selecciona y a los posibles daños que se pueden causar durante el proceso de separación, de selección de los espermatozoides. Y ya, realmente
Bueno, y también se debe tener en cuenta que como son una menor proporción de espermatozoides, pues también se deben regular las concentraciones de heparina en el momento de la capacitación. Y bueno, estas son nuestras referencias. Bueno, David y el grupo, muchísimas gracias. Podemos entonces ir subiendo la siguiente presentación. Si alguno de ustedes tiene preguntas, se las pueden ir haciendo mientras le damos acceso a Laura. Listo, Laura. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación y continuamos entonces con el último grupo. Y estuvimos ras con ras de tiempo. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, Laura, sí te escuchan. Listo, entonces, pues nuestro grupo les va a presentar modificación génica CRISPR-Cas9. Listo. Entonces, muchas bacterias y arqueas han desarrollado sofisticados sistemas inmunes, los cuales se pueden adaptar y son guiados por ARN codificados por el OSI CRISPR y los genes asociados a CRISPR, siendo esto lo que les permite adquirir inmunidad contra material génico invasor. Entonces, básicamente consiste en que el fragmento invasor se integrará dentro de el arreglo espaciador de repeticiones CRISPR, como si se tratase de una nueva región espaciadora. Esto lo que permite es que, además de pues, poder identificar en ese momento al material invasor, es que se guarde un registro, el cual podrá ser utilizado para, si llega a ocurrir futuras invasiones del mismo material genético. Con la transcripción de lo que será el arreglo CRISPR y el enzimático, sea algo que es muy importante para este sistema, que son los cRARNs maduros. Pases a la siguiente, por favor. Básicamente lo que consiste el sistema CRISPR-Cas es que posee dos partes muy importantes. Lo que sería en conjunto el complejo CARN efector. Estas dos partes son, una, el CARN maduro, el cual se encarga de la identificación, mientras que la otra parte es la proteína Cas, que es la que se encarga de cortar el material genético. Otra parte también muy importante es la región PAM. Es una pequeña región la cual se encuentra próxima a la que sería la secuencia target y cumple un rol importante en lo que sería la identificación y degradación. La siguiente, por favor. Entonces, en lo que son los sistemas CRISPR hay 6 tipos. En cada uno posee su propio set de proteínas Cas asociadas al cRARN. Entonces, por ejemplo, lo que sería tipo 1 y tipo 3 poseen un gran complejo de múltiples proteínas Cas para la unión del cARN con la secuencia target a destruir. Mientras, como en contraste, el tipo 2 es un sistema CRISPR que tan solo utiliza una sola nucleasa. Este sistema es el que es famoso por la Cas9. Siguiente, por favor. Este sistema tipo 2, ahí está escrito el cARN, cumple un papel muy importante en lo que será la maduración del cARN, siendo este un fragmento que es no codificante y que con la secuencia que es repetitiva del CRISPR forma una especie de estructura híbrida que es única y se encarga de guiar a la Cas9. Pasa a la siguiente, por favor. Lo que sería este ARN guía o SGARN, que es una combinación
entre el CARN y el transcrito. En un transcrito simple es ARN. Lo que hace es que simplifica el sistema, porque pues deja todo en en una sola unidad y sigue manteniendo la función, por lo que no se pierde ningún tipo de propiedad que tenga esto. Y se puede guiar común y corriente a la Cas9 para que corte la secuencia de DNA específica. Pues pasa a la siguiente, por favor. Bueno, lo que hace la Cas9 es hacer un corte de la doble cadena o DSB y luego de realizar este corte sucede lo que será la reparación porque quedamos con un ADN cortado y pues eso no puede suceder porque si no se va a perder. Entonces hay dos mecanismos. Puede ser por el NHEJ, pero este genera pues errores como ya hemos visto, o el Homologous Direct Repair, que es que se basa en otra hebra para reparar. Ahora, la importancia como de este mecanismo consta en que por su estructura simplificada del ARN guía, este se puede modificar y hacer que corte una secuencia deseada. Esto es importante en lo que será la edición genética, puesto que da de precisión y al mismo tiempo permite dirigir esta técnica. Además, también de esta técnica existen otras dos, las cuales son los sistemas ZNF, que es el de los dedos de zinc, y el Thallium, que a diferencia de lo que sería el sistema CRISPR, tan solamente tienen una sola cosa, que es una proteína que se encarga tanto de cortar como de dirigir. Bueno, entonces para explicarles el ejemplo que utilizamos, hicimos un video. Entonces, se los voy a reproducir. Si lo escuchan, porfa me dicen. Creo que no se escucha. No se escucha, no. ¿O no? ¿Alguien sabe cómo hacer para que se escuche? Hola, desafortunadamente no se puede, pero lo que sí podemos hacer es, si quieres, me lo mandas y yo se los cuelgo ahí en la página de contenido para que lo puedan ver. Sí, pues sí. Bueno, pues igual se los vamos a reproducir así. Espero que se entienda. Si algo, pues me preguntan. Si esto todavía no lo han terminado de arreglar.
Listo. Pues ese era nuestro estudio. Entonces les presentamos ahora las conclusiones. Sí. Entonces, las conclusiones las estamos basando en la aplicación del CRISPR-Cas9 llamado knock-in y knockout que se realizó en este estudio en cefalópodos. El knock-in y knockout significa básicamente o apagar un gen o prender un gen que uno quiera. Entonces, en nuestro video, en el ejemplo que escogimos, utilizaron CRISPR-Cas9 para hacer un knockout de las células pigmentarias de los ojos del D. pelial, que es una especie de cefalópodo. Entonces, sabiendo que el knock-in y knockout se puede utilizar en estas especies de cefalópodo, tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación médica sería estudiar las terapias de manejo de dolor. El siguiente. Otra aplicación es investigación genética y neuronal. Por ejemplo, ya sabiendo que el knock-in y knockout se pueden utilizar en cefalópodos, podemos hacer un knock-in de pigmentos fluorescentes en las células neuronales de los animales para poder estudiar de esta forma la neurología de los animales, como lo hicimos hace unas décadas, investigando los potenciales de acción, esta vez claramente con mucho más detalle, ya que tenemos esta nueva herramienta. Sin embargo, presentamos diferentes retos, la siguiente, diferentes retos para que esto sea una posibilidad. El primer reto que se evidencia utilizando cefalópodos es que las secuencias de ADN de estos organismos son muy repetitivas. Entonces, anteriormente, utilizando métodos como Illumina, no podíamos realmente estudiar el material genético. ¿Por qué? Porque como las secuencias de ADN se repiten de manera muy repetitiva, entonces estos métodos, como utilizan fragmentos pequeños, no se puede estudiar de manera conveniente. Sin embargo, con nuevos métodos, en la siguiente, con nuevos métodos de secuenciamientos genético como PacBio, que utiliza secuencias de ADN mucho más largas, se puede estudiar este tipo de cosas. Además, una cosa interesante, porque es bueno estudiar cefalópodos con respecto a la genética, es que ellos poseen una característica muy importante, que es que pueden manipular su material genético después de haber salido del núcleo. Eso les genera un interés muy grande a los investigadores. Siguiente. Otro reto muy importante es que los cultivos de cefalópodos son muy difíciles. Por ejemplo, en este estudio se utilizó de PALEI. El problema con esta especie es que no se conoce muy bien cómo manejarlos en el laboratorio. ¿A qué me refiero? Que no sabemos cómo se reproducen de manera efectiva. Entonces, normalmente no se mueren en el laboratorio. Entonces, por eso, en la siguiente, la solución de este reto es estudiar estas tres especies, que es Pygmy Squid, Bobtail Squid y Blue Ring Octopus, propuestas por el CEFSEC, además de esto, nuestro grupo también utilizamos una propuesta como grupo, que también podríamos estudiar el Octopus vulgaris. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo este estudio, porque para la agricultura ya se hicieron varios estudios para saber cómo cultivar esta especie, para saber para que no se nos muera en captividad, y por eso ese es uno de los retos que ya se está solucionando. Y eso es todo. Ahí la siguiente son nuestras referencias que utilizamos. Bueno, muchísimas gracias.
Uy, se oye el eco. Los felicito por ese video, que aunque no pudimos oírlo, pues se notó que le trabajaron bastante. Si quieren, porfa, pásenmelo y yo se los pongo aquí para que todos lo puedan ver con sonido. Bueno, pues ya nos pasamos de tiempo, pero de todas maneras queda un grupo faltando. Entonces, vamos a hacer la presentación. Los que se tengan que ir, pues queda esto grabado para que porfa pues vean el video después y suban sus notas. Dentro de asignaciones se está llamando coevaluación presentaciones. Con eso cada uno de ustedes sube la nota que le da a los otros grupos, porfa. Bien, porfa dime a quién debo darle autorización. Hola, para el profe. grupo que falta. Si quieres a mí, por favor. Esteban Rodríguez. Ok. Esteban. Listos. Ya te di autorización. Ahí la están viendo, ¿cierto? Perfecto, sí. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Listo. Buenos días, nuestro grupo está conformado por José Daniel Corredor, Esteban Rodríguez y mi persona, y hoy les vamos a exponer sobre la epigenética y la radiación. Para empezar, damos una definición de la epigenética. Se refiere al estudio de los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin que haya ningún cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Por medio de la regulación epigenética se puede observar cómo es la adaptación al medio ambiente dada por la plasticidad del genoma, la cual tiene como resultado la formación de distintos fenotipos según el medio ambiente al que está expuesto el organismo. De esta manera, cuando ocurre un cambio cuyo origen está ligado a la dieta o la exposición de rayos ultravioleta, X o de isótopos, se puede generar enfermedades transgeneracionales. Bueno, nos basamos en el artículo que se titula Epigenetics in Radiation Biology, a New Research Frontier. Los autores son Matt Merrifield y Olga Kovalchuk, de la afiliación del Departamento de Ciencia Biológica de Lethbridge, Canadá. Se publicó en la revista Frontiers in Epigenomics and Epigenetics. Listo, ¿ahí me escuchan bien? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues a grandes rasgos, la radiación ionizante es aquella con energía, digamos, suficiente para ionizar la materia, es decir, como para extraer los electrones ligados al átomo expuesto, independientemente del estado en el que se encuentre. Y pues, bueno, no sé, en la ciencia generalmente esta radiación es aceptada como un agente de severo daño para el ADN, ya que primero se pueden presentar lesiones como rotura de cadena única y doble, que pues al no ser reparadas correctamente pueden resultar en un aumento de la tasa mutagénica y en aberraciones cromosómicas. Entonces, cuando las células son como incapaces de reparar estos daños, la acumulación de los mismos puede terminar transformándose en carcinogénesis. Entonces, para que dimensionen la gravedad de la exposición a este tipo de radiación, les hablaré un poco como de este famoso accidente que seguramente todos conocemos, que fue en una planta nuclear en Chernobyl, Ucrania. Entonces, pues se formó una nube radiactiva que se extendió por varios países de Europa y para las personas afectadas esto representó una exposición a radiación más o menos unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica que fue arrojada en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y pues un efecto a largo plazo que se hizo evidente en esta población es que hubo un aumento en la prevalencia del cáncer de tiroides por la exposición al yodo 131, que es precisamente absorbido por la tiroides. Entonces, bueno, también se ha comprobado cómo
un aumento en la mortalidad de la flora y fauna en un radio de 20 a 30 kilómetros a la redonda de la planta nuclear y una reducción en la capacidad reproductiva de los animales que viven en la zona. Entonces, profundizando en esta línea de los efectos a largo plazo o retardados por la exposición a radiación ionizante, en el artículo primero mencionan el fenómeno de la inestabilidad genómica. Entonces, los autores lo definen como la tasa incrementada de adquisición de alteraciones en los genomas dada la exposición a la radiación ionizante. Entonces, ellos resaltan el hecho que numerosos estudios, tanto in vivo como in vitro, han demostrado que los efectos nocivos se evidencian no solo en las células directamente expuestas a la radiación, sino que también lo hacen varias divisiones celulares después, es decir, que pueden ser evidentes en las generaciones siguientes. Y si no estoy mal, ellos dicen que suelen presentarse hasta 4 años después de la exposición inicial. Bueno, y ellos también ponen sobre la mesa el hecho que los hijos de los padres expuestos a radiación ionizante podrían heredar esta inestabilidad genómica, de manera que serían propensos a bajas tasas de fertilidad y altas tasas de malformaciones prenatales y de presentar cáncer, por supuesto. Entonces, a nivel de genotipo, ellos mencionan que la descendencia puede presentar 3 fallas generalizadas. Primero, la formación de micronúcleos que contienen fragmentos cromosómicos dañados, como que, si no estoy mal, que no fueron incorporados en el núcleo después de la división celular. Segundo, una tasa de mutación elevada de minisatélites, pues que están involucrados en procesos post-transcripcionales como el splicing o la impronta genética que vimos en clase. Y tercero, patrones de expresión génica alterados. Y bueno, a nivel de fenotipo, ellos describen un experimento bastante interesante que fue llevado a cabo inicialmente por un autor, Luning, en el cual inyectaron una solución de sales de plutonio a ratones de laboratorio. Entonces, tanto embriones tempranos y tardíos murieron, pero digamos que el hallazgo más importante, y bueno, a nivel de la exposición, podría ser que las afectaciones a nivel de fenotipo y genotipo se observaron hasta en los hijos de la F1, es decir, los nietos de los individuos que fueron inyectados con plutonio radiactivo. Listo. Ahora, con respecto a los efectos bystander, hay que saber que las células espectadoras son aquellas que se encuentran cerca a las células irradiadas y a pesar de que no reciben radiación directamente, generan respuestas similares a las que sí son irradiadas. Este efecto lo evidenciaron primeramente en los años 90, cuando se evidenció que las células espectadoras presentaban mayor frecuencia de eventos de intercambio de cromátides hermanas, hasta un 50%, cuando menos del 1% de estas células había sido irradiada. Entonces, desde ese momento, los efectos bystander o efectos espectadores, también son llamados así, se consideran una consecuencia omnipresente de la exposición a la radiación, es decir, que es una consecuencia que siempre va a estar presente. Estos efectos espectadores se transmiten por 2 mecanismos. El primero, por medio de las uniones gap, por las cuales las células irradiadas transmiten señales a las células no irradiadas. Y el segundo, por medio de secreciones, ya que las células irradiadas pueden secretar factores al medio que son recibidos por las células no irradiadas. Ahora, una alta frecuencia de inducción y persistencia de inestabilidad genómica inducida por la radiación, así como un modo de herencia no mendeliano de efectos transgeneracionales, sugiere que este es un mecanismo de base epigenético. Además, las alteraciones epigenéticas son alteraciones meióticamente hereditarias y mitóticamente estables en la expresión génica que no involucran un cambio en la secuencia del ADN. Estos cambios que pueden incluir son, por ejemplo, la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas y el silenciamiento del ARN asociado. Listo.
Sabemos que la metilación del ADN se asocia con estados inactivos de la cromatina y en la mayoría de casos con la representación de la expresión génica. La metilación del ADN en mamíferos se da en el carbono 5 de los residuos de la citosina para formar 5-metilcitosina. Esto se da mediante la acción de las metiltransferasas. La pérdida de metilación global está relacionada con la activación de elementos transponibles, lo que repercute con la rotura cromosómica elevada, mayor probabilidad de aneuploidía y aumento en la tasa de mutación. Todo esto conlleva la inestabilidad genómica. Ahora, en nuestro caso de la radiación ionizante, se observa que afecta a los patrones de metilación del ADN porque se producen alteraciones en la expresión de metiltransferasa. En la investigación se llevó a cabo un experimento in vivo con un modelo murino que demuestra que la exposición eleva los niveles de ruptura de las hebras de ADN, altera los niveles de las proteínas esenciales de mantenimiento y de unión en la metilación. Se observó también que la exposición induce la hipometilación global en el tejido no expuesto debido a los efectos espectadores de lo que habló mi compañero José Daniel. Se observó que después de 24 horas y 7 meses después de la exposición, entonces esto representa un problema debido a que las manifestaciones epigenéticas persisten en un periodo de tiempo considerable. Se estima que este tiempo es equivalente a 10 años humanos. También se sugiere que la pérdida global y específica de los sitios de metilación en la descendencia de padres expuestos influye en los retrotransposones y el ADN satelital, lo que subyace a la inestabilidad del genoma transgeneracional. Por otro lado, tenemos la modificación de histonas, que está relacionada con la metilación, ya que es una de las modificaciones. Como ven, se pueden poner acetilación, metilación, fosforilación y ubiquitinación. Nosotros nos centraremos en la metilación y fosforilación. Todas ellas traen consecuencias transcripcionales dependiendo a qué residuo es modificado y en qué medida. Por ejemplo, si es en mono o di o trimetilación. Bueno, la exposición de rayos ionizantes tiene dos esencialmente. Una es la fosforilación de la histona H2AX a la acidina 139. Este fenómeno lo llamaremos gamma. Gamma está presente en mecanismos de reparación para la ruptura de la doble hebra. Esto se ha observado en las células espectadoras. También se ha observado que hay niveles altos de gamma en tejidos somáticos y tejidos espectadores de línea germinal in vivo, y esta elevación se ha observado posteriormente en la descendencia de padres expuestos. Esto debido a que es una respuesta celular a la radiación. Por otro lado, la exposición produce la pérdida de la trimetilación de la histona H4 asociada con el cáncer. Se sabe que los tumores de mama en humanos tienen pérdida de trimetilación a lisina 20 en histonas H4, que se acompaña con una hipometilación. Estas características entonces sugieren que es una transformación maligna y que explica la carcinogénesis. Bueno, como mencionamos previamente, dado el aumento en la accesibilidad y la introducción de técnicas innovadoras que utilizan radiación, el número de personas que reciben exposición a la radiación por vía ocupacional, por diagnóstico, por modalidades relacionadas con tratamientos de enfermedades, pues cada día es mayor. Esto hace que la interacción entre la radiación y los sistemas biológicos deba cobrar una alta relevancia en la actualidad. Y se reconoce históricamente que ha sido aceptado que la radiación representa un daño directo al ADN y que este daño, en conjunto con la interrupción de los procesos de regulación celular, puede conducir al fenómeno de inestabilidad genómica y que puede estar ligado a la carcinogénesis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que se quedaron, que fueron la gran mayoría. Y con esto, pues terminamos nuestro curso virtual de genética. Espero pues hayan aprendido, sobre todo que les hayan quedado muchísimas dudas, porque esa es la idea con este curso. Apenas estamos sembrando pues las bases de todo lo que viene y de todo lo que van a ver ustedes en sus cursos en los próximos semestres.
Entonces, pues ustedes ya saben, las puertas de mi laboratorio están abiertas por si alguno de ustedes quisiera, ojalá el semestre entrante comencemos ya algo de presencialidad. Pues fue un curso bastante extraño, como ustedes todos saben, hacer esto virtual no es muy fácil, pero pues lo logramos. Entonces yo creo que todos nos merecemos un fuerte aplauso y queda pendiente entonces las notas que ustedes envíen de sus compañeros para las presentaciones, y con eso les colgamos esas notas y el examen final, que se los cuelgo, como les dije, entonces el lunes. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, María Claudia. María Claudia, estuvo súper interesante este curso. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, profe. Fue muy chévere todo. Gracias. Y chicos, aprovecho para avisarles, ya está disponible completamente el taller bono. La idea es que pues se haga en grupos. En caso de que alguien decida que no quiere presentarlo, pues avisan ahí como en los comentarios del envío, si es el caso. Va a estar hasta el lunes de la próxima semana a las 6 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Pues creo que ya siendo la última clase, les digo que espero haberlos podido ayudar de la mejor manera. Fue complejo estar todos los martes y los jueves aquí pegado a la pantalla, haciendo reuniones por Teams, ayudándolos en lo que pudiera. Es difícil pasar de uno poder atender las preguntas de los talleres en persona a estar saltando de sala en sala. Sin embargo, pues espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, que si alguna inspiración les salió de este curso, que utilicen esa inspiración pues para su tesis o para proyectos o para lo que sea. Y pues les deseo lo mejor en sus carreras, que puedan disfrutar de sus vacaciones, que les vaya muy bien en el examen final. Y pues eso, espero haber sido un buen monitor. Ese es siempre mi propósito, que aprendan, no rajarlos, sino ayudarlos. Muchas gracias Camilo. Fuiste un buen monitor. Mil gracias, Camilo, nos ayudaste mucho. Muy querido. Bueno, chicos, feliz día, feliz fin de semana. Las notas del taller 6 se las cuelgo este fin de semana, y en caso de que lo consideren necesario, pues estaré abriendo algunos espacios de pronto la próxima semana, dependiendo de lo que me toque hacer. Entonces, tengan un buen día y estamos hablando cualquier cosa. Bueno, listo. Entonces nos estamos hablando. Buen fin de semana y bueno, el último esfuercito con los exámenes finales.